tal? Muy buenas noches. Les saluda a su amigo licenciado René Castellán, director y fundador de esta revista, de este medio informativo, Lex Informa. Hoy tenemos un tema súper importante. Vamos a hablar de la violencia familiar. Para eso nos acompaña la juez en materia familiar, la licenciada Eva María Zarza Vargas, del Distrito Judicial de Zumpango. ¿Estamos? Licenciada, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Le agradezco mucho. Licenciado, muchas gracias. Buenas noches. Es un gusto y un privilegio que usted me haya hecho favor de invitarme, y además a un lugar tan bello como es este rancho, en donde me hace recordar algunas vivencias de hace algunos años, porque al fin y al cabo, pues esta región es mi región. Es su región, claro. Licenciada, la violencia familiar sabemos que es muy común ya en estos días. Empecemos, ¿qué es la violencia familiar? Mire, actualmente con la situación de pandemia que se ha dado en todo el mundo, bueno, se ha generado por la misma convivencia que anteriormente no se daba entre los miembros de una familia, diversas situaciones desagradables. Entre ellas, bueno, está precisamente los actos que generan violencia familiar. Podemos hablar de violencia familiar cuando nos referimos a actos, omisiones, a acciones que van encaminadas a afectar la integridad de una persona, y puede ser de carácter patrimonial, puede ser sexual, puede ser físico, psicológico, moral, y esto genera realmente una afectación a un ser humano cuando está dentro de la conformación de un núcleo familiar. Claro. Esa es la violencia que son, no nomás es violencia física. Estamos hablando de varios tipos de violencia, es lo que me está diciendo. Exacto. Que es violencia física, psicológica, ¿alguna más que nos pueda decir? Está la violencia sexual, Sexual. que se genera mucho entre los miembros de un núcleo familiar, de un grupo familiar. También está la violencia patrimonial, cuando se afectan los bienes, y que esto genera a su vez una afectación a la supervivencia del individuo. ¿A qué me refiero? Bueno, en muchas ocasiones se genera esa violencia dilapidando bienes, modificándolos e incluso afectando el dinero que sirve para satisfacer las necesidades de ese miembro o miembros del grupo familiar. ¿Hasta qué grado o quiénes conforman la familia? Un grupo familiar, ¿hasta qué grado? Bueno, los grupos familiares se dan no solamente por razón de parentesco. Claro. Se dan también por razón de filiación, por convivencia. E incluso los grupos familiares derivan ya sea de la celebración de un matrimonio o del establecimiento de un concubinato, y se van extendiendo. Entonces, no solamente el grupo familiar podemos entenderlo como aquel que se refiere a una familia tradicional de papá, mamá e hijos, sino también se refiere a tíos, primos, hermanos, abuelos. Todos ellos pueden conformar un grupo familiar. Sí, todos. ¿Hasta qué grado? ¿Hasta los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos? Siempre y cuando convivan en un solo lugar, todos conforman el grupo familiar. ¿Todos ellos son los que intervienen en la violencia familiar? Muchas veces sí. No podemos solamente considerar que hay violencia familiar entre quienes forman parte o celebraron un matrimonio, sino también puede ser entre abuelos y nietos, bisabuelos y bisnietos, entre tíos, primos, entre hermanos, entre tíos y sobrinos. La violencia no se reduce solamente a los miembros de una familia tradicional homoparental, sino es amplio, el concepto es mucho más amplio, va más allá. Okay. Las medidas de protección. ¿Qué son las medidas de protección? Las medidas de protección son derechos que se generan y que se establece el Código de Procedimientos Civiles a favor de alguien, de alguna persona o algunas personas que han sido
víctimas de violencia familiar. ¿Para qué? Bueno, para que en ese momento pare esa violencia familiar y a su vez para restablecer la paz y también el orden en esa materia, en materia familiar. ¿Quiénes otorgan esas medidas? ¿Qué autoridades? Bueno, tanto en el ámbito penal existe la autoridad que puede otorgar esas medidas, pero en este momento el tema al que nosotros aludimos es el que corresponde al ámbito familiar. Y en el ámbito familiar, quienes estamos facultados por la ley para otorgar esas medidas somos los jueces en materia familiar. Y esto corresponde en el caso de que alguna persona quiera iniciar un procedimiento de este carácter, corresponde conocer al juez del domicilio en donde habite la persona que está siendo receptora de la violencia, es decir, la víctima o víctimas. Ok. Medidas de protección. ¿Cuántas medidas hay o solamente una? Hay un gran número de medidas de protección. El código las clasifica en medidas de protección de emergencia, medidas de protección preventivas y medidas de protección de naturaleza civil. Háblenos por ejemplo, de la protección de emergencia. De la protección de emergencia, cuando existe una situación de violencia familiar y las víctimas acuden al juzgado, es decir, a través de un escrito inicial en el que plantean, cubren todos los requisitos que debe contener y que establece la ley para plantear un procedimiento de este tipo, pues el juez, al darse cuenta de cómo está la situación narrada, de inmediato debe de tomar medidas. Esas medidas son las emergentes. ¿A qué nos referimos? Un ejemplo específico. Puede ser que en una situación de una violencia física o en una situación reiterada de violencia psicológica, sea la mujer la que está siendo víctima de esa violencia y los hijos, y es una persona a la que han sacado de su domicilio, una de esas medidas de protección es ingresarla de nueva cuenta al domicilio y sustraer de ese domicilio al agresor sin importar en qué calidad se encuentre poseyendo ese bien. Es decir, puede ser que sea propietario, puede ser que ese bien esté en renta respecto de una persona tercera, puede ser que lo estén habitando derivado de algún contrato de comodato. No importa la calidad, lo que importa es salvaguardar la integridad física, psicológica de quien está siendo víctima de esa violencia. La medida de protección, la preventiva. Las preventivas, bueno, hay varias medidas de protección. Por ejemplo, cuando se está afectando a la víctima, se le está afectando en su integridad con un arma de fuego, con un arma punzocortante, una de esas medidas es retener esa arma de la calidad que sea, con el fin de que no se siga generando. Otra de ellas, pues pudiera ser la orden que se da de auxilio inmediato para que se le brinde esa protección a la víctima e incluso se puede ingresar al domicilio del agresor, e incluso se puede ingresar al domicilio de la víctima para salvaguardar su integridad, claro, entre otras muchas medidas. ¿Las de naturaleza civil? Bien, esas medidas son interesantes porque anterior a la última de las reformas que sufrió el apartado relativo a las medidas precisamente de protección que se dan en la violencia familiar, no se contemplaban esas medidas, como es, uno, suspender la convivencia. Anteriormente no lo teníamos contemplado como un apartado especial. Entonces, si previamente existe una convivencia judicial otorgada a favor de, un ejemplo, de alguno de los progenitores, y se da esta situación de violencia, bueno,
el juez está facultado pues para suspender esa convivencia y además de manera inmediata otorgar la guardia y custodia a quien corresponde en ese momento. También está la medida en donde se puede determinar una pensión alimenticia, porque muchas veces las víctimas de violencia pues quedan en un estado de desprotección. Claro. No tienen los medios económicos pues para subsistir, para satisfacer sus necesidades. Ello implica pues que estén en una situación bastante precaria en cuanto a obtener incluso lo más básico para su subsistencia, y por eso es que de inmediato se debe de otorgar una pensión alimenticia a favor de las víctimas. Hombre o mujer, Sin si importar. sufre una violencia familiar, inmediatamente debe de acudir al juzgado. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, lo puede hacer, puede inmediatamente acudir al juzgado y presentar su escrito inicial, e incluso lo puede Pero si no es narrar. abogado, No importa. no importa. No Ok. importa. Para nosotros, bueno, nosotros estamos obligados a salvaguardar los derechos humanos, a garantizar esos derechos humanos de todas las personas, de acuerdo al artículo 1 constitucional. Entonces, como garantes de esos derechos humanos, estamos obligados a actuar de manera inmediata. Si esa persona acude al juzgado y hace esa manifestación, de hecho existen algunos formatos en donde pueden llenarlos y narrar los hechos que les están sucediendo y nosotros darle inmediatamente el trámite y otorgar esas medidas de protección con el fin de evitar que la situación se genera más complicada e incluso pueda llevar hasta a generar que se pierda la vida o que se atente contra la vida de alguna de las víctimas. Claro, entonces, hombre y mujer, ya llega el momento que estamos en este siglo XXI que ya no nos podemos quedar callados. Exacto. Podemos ir, denunciar tanto al Ministerio Público o presentarnos en un juzgado y exponer nuestra situación. Así es. Así es lo correcto. Así es, desde O sea, luego. y la autoridad de alguna manera ya inmediatamente puede aplicar estas medidas. Por supuesto, Inmediatamente. inmediatamente. No tenemos que esperar ni... Porque, por ejemplo, vamos al Ministerio Público, cuando usted inicia una denuncia, igual también la representación social tiene sus medidas. Igual en el juzgado. O sea, la gente ya no... Lo que yo quiero que me entienda, pues, es que ya no debemos quedarnos callados. ¿Estamos de acuerdo? Estoy Tanto totalmente hombres de y acuerdo con mujeres. usted. Denunciemos. Exacto. Y eso obliga a que realmente, como usted está diciendo, llegar inclusive hasta evitar un fallecimiento, una muerte de alguien. Exacto. Porque a veces se da la violencia de manera reiterada. O sea, no solamente es un conato de violencia y se concluyó. Claro. No, sino es una situación reiterada que se ha dado por años. Por ejemplo, en el caso de la violencia psicológica, pues se reciben humillaciones, se recibe una discriminación por razón de género, se puede recibir comparaciones que no son propias, una serie de acciones o de omisiones también, la indiferencia del generador o de la generadora hacia la víctima o víctimas, también la infidelidad pues también puede ser una situación de violencia. Entonces, ante estas circunstancias y que además que repercuta en la víctima de tal manera que le afecte en su psique, es decir, que le genere una situación pues de devaluación en cuanto a su autoestima, es también alguna situación de depresión, circunstancias que son realmente graves y que Claro. incluso lo pueden llevar o lo pueden llevar hasta el suicidio. Sí, claro. Entonces, sí es una cuestión bastante grave. E incluso la violencia física que se ha dado, no solamente de una vez, puede ser por una ocasión, pero también generalmente y en nuestra sociedad se da de manera oculta todas estas situaciones, es decir, en el interior de la familia, y difícilmente salen hasta que definitivamente pues hay alguna intervención de un tercero
o tienen ya el valor, la mujer o el varón, quien se encuentre dentro de estas circunstancias, de hacer la denuncia o presentar un escrito inicial, pues para que paren este tipo de situaciones que se suscitan como violencia y de cualquier tipo. Muchas mujeres, a mí me ha pasado, muchas no quieren denunciar porque creen que van a perder el tiempo, que no los escucha tanto el Ministerio Público, la representación social o quizás el juzgado. Y yo quisiera que nos comentara, pues, que realmente sí escuchan, que sí pueden hacerlo, ¿no? Mire, la capacitación para los servidores públicos judiciales, en particular para los juzgadores, es bastante amplia. Y ello nos ha hecho volvernos personas más sensibles aún de lo que está viviendo nuestra sociedad para la que nosotros estamos trabajando. Es decir, esa sensibilidad que tenemos nos ayuda a determinar, y además de el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de las disposiciones, a determinar de manera inmediata, porque efectivamente el hecho de que se otorguen las medidas de protección de manera adecuada y en el momento preciso implica que podamos evitar o un suicidio o un feminicidio o un homicidio, o sea, cualquier tipo de figura que ya no, de situaciones que ya no son reversibles, ¿no? Pero yo le comento, pues, que muchas veces hombres y mujeres no quieren denunciar porque creen que la autoridad hace caso omiso. No, no se hace caso omiso, es inmediato. Inmediatamente. Es inmediato. Eh, ¿Por qué? Pues porque nos lleva a advertir situaciones de riesgo. Cuando la víctima, nosotros consideramos 3 puntos esenciales. Los hechos que nos están narrando y que se están generando, la situación de riesgo inminente en el que puede estar la víctima y la seguridad que requiere esa víctima. Esos 3 puntos nos llevan a tomar la determinación de forma inmediata, es decir, me refiero inmediata a través del acuerdo correspondiente en donde se otorgan todas las medidas e incluso se expiden copias certificadas, como se refiere en una de estas medidas, se expiden las copias certificadas pues para que la víctima pueda acudir a la autoridad de policía correspondiente para que le presten la ayuda respectiva. ¿El juzgador qué elementos debe de visualizar para poder otorgar estos tipos de medidas preventivas? Lo que yo le decía, primero, el peligro en el que está, el riesgo en el que está la víctima, porque de la narración de los hechos nos damos cuenta cuál es el riesgo en el que se encuentra. A veces es un riesgo inminente porque queda en la calle, no tiene un lugar a donde ir, no tiene un lugar donde dormir, o queda en la calle y también sin los medios económicos para allegarse de los medios de subsistencia. Entonces es una situación de riesgo. Esa persona puede ser víctima hasta de un delito fuera de casa o puede afectarse su salud e incluso su integridad física por cuestión de que no tiene los medios para subsistir, ella o él y sus pequeños. Claro. Sobre todo en el caso de las niñas, niños y adolescentes, pues es una situación bastante difícil, pero que debe de ser observada de forma inmediata para salvaguardar los derechos de ese grupo pues bastante importante para nuestra sociedad y que de hecho sus derechos están por encima incluso de los derechos de los adultos. A ver, juez, para ser más concretos, una mujer o un hombre violentado se presenta al juzgado familiar, ¿estamos? ¿Qué tiene que hacer exactamente? Entra, bien, se dirige a quién, con el juez, con quién y hacer qué, juez. Bien, generalmente, de manera general, lo que hacen es ya llevan hecho su escrito. El escrito en donde cubren los requisitos que establece la ley es decir, el nombre de la persona que está generando la violencia, el nombre de las víctimas, los domicilios de cada una relación sucinta de los hechos, entre otros requisitos, el nombre del juez al que va dirigido y demás.
y entonces lo presenta en la oficialía de partes. La oficialía de partes lo ingresa, lo digitaliza y lo turna para que se lleve a cabo el acuerdo correspondiente. El secretario proyecta el acuerdo y una vez proyectado lo pasa al juez para que, dentro del término de ley, para que el juez lo revise y haga las correcciones correspondientes. El juez emite el acuerdo y de manera inmediata se otorguen los oficios correspondientes a las policías respectivas, a las corporaciones respectivas, para que se dé la protección. E incluso se ordena al notificador para que acuda al domicilio a realizar las diligencias que sean necesarias para dar cumplimiento a esas medidas de protección. Si lo que se requiere es que esa mujer o ese hombre, como lo están solicitando, y siempre y cuando se cubra con los parámetros que la ley establece, con los requisitos que la ley establece, pues entonces acude el notificador. Okay. Con la víctima de violencia y digamos que es una persona que fue, que la sacaron de su domicilio. Acude el notificador, ingresa al domicilio, si así se determinó en la medida de protección, pide el ingreso, además ya va con el uso de fuerza pública, solicita el ingreso, hace que ingrese de nueva cuenta la víctima de violencia o víctimas al domicilio y saca del domicilio claro, a la persona que está generando la violencia, si así también se determinó como medida. Aparte de un juez familiar, ¿qué otra autoridad es competente para una violencia familiar? Bien, en cuestión de procedimiento de violencia familiar, solamente los jueces familiares. En cuestión ya de una denuncia respecto de violencia familiar, bueno, pues ya será la autoridad, que en este caso es el Ministerio Público el que otorga claro, también medidas de protección, por ejemplo, para que el agresor no se acerque a su víctima durante cierto tiempo, ¿no? De acuerdo claro, al espacio de tiempo que ellos determinen. Ok. Vamos, una persona demandada que no contestara la demanda, ¿qué pasa? Se le tienen por presuntamente afirmados los hechos. ¿Afirmados los hechos? Inmediatamente. Sí, es decir, si transcurre el plazo de los 5 días y no contesta la demanda, pues entonces entendemos que esa persona está presuntamente aceptando los hechos. Claro. Ok, pues. ¿Y los efectos de una sentencia dictada en un procedimiento de violencia, cuáles son esos efectos? Bueno, restablecer la armonía, la paz y el orden familiar. Y en esa sentencia otorgamos las medidas que sean procedentes precisamente para restablecer la paz. Porque no por el hecho de que se concluya el procedimiento ya se restableció la paz. Al contrario. O si no al contrario, en la gran mayoría de los asuntos lo que sucede es que las medidas deben de continuar hasta en tanto sean necesarias, por el tiempo que sea necesario. ¿Por qué? Pues porque de acuerdo a las circunstancias de cada uno de los casos planteados, bueno, nos allegamos pues de diversos medios de prueba de manera oficiosa, aun y cuando las partes no los hayan ofrecido, para nosotros es importante, como es el caso de cuando se trata de una violencia psicológica, pues es el caso de la valoración en materia de psicología. Y de esos dictámenes o dictamen que se emita por parte del experto, entonces ya desprendemos cuáles son las medidas que debemos de tomar para que se restablezca la paz. ¿Cómo? Pues podría ser a través de una terapia psicológica o de que acudan a una escuela para padres, por el tiempo que sea necesario o que se establezca también en el mismo dictamen. Muchas veces el experto nos da el parámetro correspondiente para ello. Okay.
el generador de violencia y la víctima se pueden inconformar en una sentencia. Por supuesto. No hay ningún, o sea, sí pueden inconformarse. Desde luego. Es a través del recurso de apelación. Ok. Por supuesto. Claro, pero aquí con la salvedad de que de que se admite por lo que hace a las medidas sin efecto suspensivo. Okay. O sea, se da el trámite, pero las medidas deben continuar. Deben de continuar. Deben de problema. continuar, sí. Ok. Entonces, para quedarnos claro, la gente que nos está viendo, mujeres y hombres, pueden denunciar, que no tengan miedo, que denuncien. Por supuesto. Exhortamos, usted como juzgadora, exhorta de lo mismo que estoy diciendo. Por supuesto, sí, porque eso va a permitir que nuestra sociedad vaya avanzando de una forma distinta. Es decir, que ya no, la situación de violencia no solamente genera conflictos, sino también a la larga genera afectaciones en los niños, en las niñas, en los adolescentes, en las personas, afectaciones de carácter psicológico, afectaciones de carácter físico por algún golpe que se les haya propinado, afectaciones de carácter patrimonial. Y no podemos seguir en esta sociedad viviendo de esta manera porque tenemos la instancia respectiva y la facilidad, además de que, bueno, si requieren de una asesoría, pues está la Defensoría Pública, están los sistemas municipales de DIF, y están el Consejo de la Mujer, están otras instancias que pudieran apoyarles para que tengan una idea clara de qué es un procedimiento, a dónde van a ir y qué es, además de que también sería importante, como pasa en algunas instituciones, se les dé ese acompañamiento, porque no es fácil. Pues señora juez, yo quiero agradecerlo mucho, desgraciadamente el tiempo es muy corto. Gracias por estar con nosotros. ¿Algo que quisiera agregar, comentar a mujeres y hombres maltratados o que sufran violencia para terminar esta entrevista, señora? Pues que debemos erradicarla. Nuestra sociedad cada día es más violenta, cada día es más permisiva en esos actos y sin embargo tenemos la oportunidad de acudir a las instituciones y además los servidores públicos, hablo del ámbito en el que yo me desempeño, hemos sido capacitados para este efecto, hemos sido capacitados para evitar una revictimización en las personas que acuden precisamente porque ya están en una situación grave de emergencia en donde deben de poner fin y restablecer esa armonía en su familia. Pues nuevamente agradecerle a la licenciada María Zarza Vargas, juez familiar del Distrito Judicial de Zumpango. Le agradecemos mucho. Un gusto, muchas gracias. Gracias a usted. Hasta la próxima. Hasta luego.